Marcos capítulo 7, y vamos a traer un mensaje que se titula El Mesías que extiende compasión. El Mesías que extiende, que ofrece compasión. Estamos sirviéndole a un Dios que es compasivo, a un Dios lleno de misericordia, de bondad y de gracia. Y en esta mañana vamos a comenzar leyendo versículos 31 al 32, aunque el mensaje abarca desde el versículo 31 hasta el versículo 37. Usted está listo ahí con sus Biblias. Vamos a comenzar leyendo Marcos 7, 31 al 32, que dice así. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Oremos. Dios eterno, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Palabra que ha salido de ti, que viene de ti. Palabra que fue inspirada, Señor, por autores humanos, en autores humanos, por un Espíritu Santo que se los reveló. Te damos gracias, Señor, por haber inspirado esta palabra que ahora es nuestra guía, Señor, que nos ayuda a conocerte mejor. Y mientras que repasamos estos versículos en esta mañana, yo te pido que tú hables a nuestras vidas, que tú muevas nuestros corazones, Señor, hacia ti. Señor, y que podamos ser movidos a meditar sobre lo que tú nos dices en tu palabra. Sé tú glorificado, Señor, en nuestras vidas. Sé tú exaltado, Señor, mientras que podemos comprender, Señor, un poco más de quién tú eres. Que podamos nosotros contestar con firmeza, afirmando, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Mesías, el ungido que fue enviado para la salvación de nuestras almas. Pedimos, Padre, que tú obres mientras que estudiamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Mesías que extiende compasión. Vamos a ir a través de los versículos 31 al 37 esta mañana. En los versículos 31 y 32, el bosquejo nos va a llevar a examinar a otro necesitado más. Un necesitado que traen a Jesús. Después vamos a ir a los versículos 33, 34 y 35, donde veremos la compasión que Jesús muestra a esta persona. Y finalmente los versículos 36 al 37, vamos a ver cómo la gente se admiraba de Jesús. Hermanos, estamos aún en la primera sección de Marcos. Esos 7 capítulos, incluyendo parte del capítulo 8, es la primera sección, y la mayoría del ministerio que Marcos se enfoca en estos 7 y parte del 8 capítulos, se enfocan en esa área alrededor de Galilea predominantemente. Esta primera sección, hermanos, es una en donde Marcos mueve a su lector a preguntarse. Cada persona es confrontada con la pregunta: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre que ha llegado? Al cual Marcos al principio del Evangelio y por única vez directamente lo identifica y lo presenta como el Mesías, como el ungido. Nunca más en el libro de Marcos él vuelve a decir: este es el ungido, este es el Mesías. Y más bien le deja la pregunta a cada persona para que cada persona diga quién es Jesús. Es importante que nosotros podamos saber y reconocer quién es este Jesús que Marcos nos presenta. Esa es una pregunta, hermanos, que todas las personas tendrán que contestar. Cada persona se enfrentará a esta pregunta. Algunos podrán ignorar al principio quién es este personaje, que con un puñado de personas rústicas, incapaces, posiblemente pudiéramos incluso añadirle mediocres y sin preparación, revoluciona al mundo con este puñado de personas, este personaje que vino a esta tierra, Jesucristo. Los que leemos este evangelio, hermanos, podemos ver cómo Jesús no tenía un patrón de hacer las cosas.
Él hacía señales, no de la misma manera siempre. Él sanaba, atendía a la enfermedad de las personas de manera diferente, pero en todas sus maneras de Él obrar, todo lo hacía bien. Él no se equivocó ni una sola ocasión en cómo Él obró. Él todo lo hacía bien. Cuando la mujer del flujo de sangre se acercó a Él ni siquiera volteó a verla. Él iba apretado dentro de una multitud que lo presionaba porque todos querían llegar a donde estaba Jesús. Jesús ni siquiera voltea a esta mujer del flujo de sangre y sin embargo al momento que ella tocó, Él pregunta, ¿quién me ha tocado? Aunque Él sabía. Con la hija de Jairo, cuando iba rumbo a la casa de Jairo, Él llegó hasta donde estaba esta niña que ya yacía muerta. Y cuando la mira, la toma de la mano y le dice, Talita cum, y ella vuelve a la vida. Esta niña se levanta. Cuando el hombre de la mano seca se encuentra con Jesús, Él le extiende la mano y la mano del hombre es sanada al momento. A la suegra de Pedro, cuando se encontraba enferma, la levanta de la cama y en ese mismo momento queda sana. Todo lo hacía bien Jesús. Cualquier interacción que tenía con cualquier persona, todo lo hacía bien. El leproso, hermanos, que vemos en el primer capítulo de Marcos, queda sano cuando Jesucristo lo toca. Al paralítico que le trajeron en el capítulo 4, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levantó y caminó. El endemoniado gadareno queda libre cuando esos demonios que habitaban dentro de él le piden a Jesús, déjanos entrar. Esa manada de puercos y Jesús les da permiso, esos puercos caen por un despeñadero y este hombre que había sido atormentado por demonios queda libre. Concerniente a las señales, hermanos, cuando la tempestad rugía y los discípulos de Jesucristo iban atravesando el mar con temor porque las olas golpeaban la barca, Jesucristo se aparece caminando sobre el mar y simplemente le manda al mar callar y el mar se aplaca y los vientos dejan de soplar. Cuando Él multiplica los peces y los panes, Él solamente bendijo unos cuantos panes, unos cuantos peces, los partió y los convidó y de estos comieron aproximadamente algunas 20,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres, más niños. En el último mensaje, hermanos, que estuvimos en el libro de Marcos hace unas semanas, la mujer sirofenicia fue traída o vino a Jesús, fue tratada por Jesús de una manera fuerte, que a nosotros cuando leemos esta historia nos mueve a compasión por esta mujer, porque Jesucristo al parecer la ignoraba. Esta mujer suplicaba mientras que Jesús la trataba fuertemente, la ignoraba y por fin le dice, vete, el demonio ha salido de tu hija. Ni siquiera llegó a donde estaba la niña o la hija, quizás mayor. Pero ya cuando esa madre llega, encuentra a su hija que había sido liberada. Ahora en el pasaje de hoy, hermanos, vemos a un Jesús que sabe hacer las cosas bien. Que habiendo tratado con otros de maneras diferentes, con este se detiene. Con este muestra una compasión que es palpable. Una compasión que es evidente con este hombre. Esto no es porque Jesús tenga acepción de personas. Esto no es porque Jesús prefiera a unos sobre otros. Simplemente Jesús sabía cómo tratar con cada persona individual, como sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Él es ese Jesús que está en control de nuestras vidas, que no ha perdido el control, que es soberano, cuyo control es siempre sobre nuestras vidas. Él no pierde el control. Cuando pasan las cosas que nosotros no entendemos, Él aún está obrando en nuestras vidas.
Él está moviendo la situación en su voluntad, porque Él quiere hacer algo, porque Él hace todas las cosas bien, hermanos. Él trata con las personas y trató con ellas de la manera como Él sabía que debía tratar con cada una de estas personas. En el primer punto vemos un enfermo y cómo este enfermo es traído a Jesús. Ya leímos los versículos 31 y 32 y vemos que Jesús se encontraba en una travesía, hermanos. La última vez que leímos de Él estaba en Tiro. Y recuerden, hermanos, hay que comprender la travesía, el camino, el área donde Jesucristo estaba ministrando, porque Él termina su ministerio en Jerusalén. Jerusalén, si usted conoce y ha visto un mapa de Israel, Israel es un país que es largo. Y parece que estuviera parado, no es acostado, es vertical en su largura. En el norte está el área de Galilea. Tiro estaba más al norte, más al norte de la frontera de Israel. Cuando él está en Tiro al norte de Israel, él se va más al norte todavía, como lo dice Marcos, a Sidón. Y después de Sidón, él baja al área de Galilea, al mar de Galilea. Pero luego se mueve hacia el este, a su mano derecha, hacia el este del mar de Galilea. Y se introduce en este lugar que conocemos como Decápolis. Una área donde habían 10 ciudades que eran habitadas por gentiles, no judíos en su mayoría. Este fue un recorrido, hermanos, que Jesucristo hizo por 100 millas y aproximadamente 100 millas, y a partir de este recorrido, entonces Él empieza, si vemos y leemos el libro de Marcos, Él empieza a bajar para abajo, hasta al punto de llegar a Jerusalén. Y se dice que Él sube a Jerusalén. Vemos, para nosotros en nuestra manera de ver las cosas, vemos que el norte es arriba, ¿verdad? El sur es abajo, en un mapa. Pero se le dice que Él sube a Jerusalén, aunque en un mapa a nuestra vista Él está bajando, pero Él sube porque Jerusalén estaba en una altura. Él termina su ministerio en Jerusalén. La Biblia nos indica que este hombre que encontró en esta área de Decápolis era una persona que era sordo y era tartamudo. No era mudo, hermanos, era tartamudo, y es fácil suponer que la dificultad del habla, la razón por la cual era tartamudo era porque él no podía oír. Él era sordo. ¿Ha encontrado usted, se ha topado alguna vez, ha conocido, ha tenido un amigo, un familiar que es sordo, que no puede escuchar, que puede hablar, salen sonidos de su boca, pero no puede descifrar, no puede pronunciar las palabras de una manera correcta, porque no puede escuchar su misma voz que sale, el mismo aliento que sale de su boca no lo puede escuchar? Ese era este hombre. ¿Cómo miraba la sociedad a estas personas que no podían escuchar? ¿Cómo es que la sociedad los miraba? Hermanos, si usted se recuerda una historia de Juan capítulo 9 sobre un ciego, no un sordo, pero en esta ocasión era un ciego. Cuando este ciego se presenta o se cruza su camino con el camino de Jesús, los mismos discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús: ¿por qué está ciego este? ¿Será porque pecó él o pecaron sus padres? La pregunta de las personas en el tiempo era preguntas que daban a entender, y nos podemos comprender qué es lo que ellos miraban cuando veían una persona con un tipo de enfermedad como esta, o una sordera, o una ceguera. Preguntaron: ¿quién pecó? O sea, ¿quién ofendió a Dios? ¿Fue este hombre o fueron sus padres? ¿Cuál es la razón por la cual está ciego? Sus discípulos pensaron que la ceguera era causa de un pecado. Era causa de algo que a Dios ofende, y por ende la ceguera venía de parte de Dios como un castigo.
En la sociedad del tiempo, cuando una persona estaba enferma de este tipo de enfermedad, ellos miraban a esta persona como que había sido castigada de parte de Dios. Era la costumbre que estos enfermos fueran despreciados en la sociedad, porque eran sordos, porque eran ciegos. Y ellos mismos miraban un castigo de Dios, una afrenta sobre sus vidas de parte del mismo Dios. Hermanos, aun cuando la sociedad despreciaba a este hombre, hubo por lo menos algunas personas que no lo despreciaron, porque dice la palabra del Señor que le trajeron este sordo, tartamudo, a Jesús. Hubieron unas personas que, conociendo a este hombre, o por lo menos habiéndose topado con este hombre que era marginado por la sociedad, lo trajeron a Jesús. Algo sintieron por él. Posiblemente sintieron amor, posiblemente sintieron tristeza, pena. Posiblemente dijeron, sabemos quién puede solucionar tu situación. Y lo llevaron hacia Jesús. Y la palabra nos dice que estos rogaron. Como que nos indica que había una necesidad en las vidas de estas personas. Había una conexión con esta persona, este hombre que era sordo, que los movió a rogarle a Jesús que pusiera sus manos sobre este sordo. Le rogaban a Jesús que pusiera su mano sobre este hombre enfermo. Querido hermano y amigo, Jesús es un Salvador compasivo que todo lo hace bien. Qué hermoso ejemplo, hermanos, encontramos en estas personas que no sabemos si conocían bien a este hombre, si eran amigos, si eran familiares, a lo mejor hasta desconocidos, pero llevan al hombre a Jesús. Suplieron una necesidad de este hombre. Este hombre no podía hablar, no podía pedir, no podía clamar, pero ellos clamaron por él. Ellos oraron por él. Hicieron un clamor, le pidieron a Dios mismo, por favor, le rogaron, pon tu mano sobre este hombre. ¿Cuántos de nosotros al ver una necesidad en alguna persona, no pensamos en cómo solucionar su problema con los recursos que tenemos a la mano, sino que lo llevamos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos hoy seguir teniendo fe en ese Jesús que todo lo hace bien? Que lo tenemos a Jesús como prioridad en nuestras mentes. Que cuando pasa una situación o vemos una necesidad en otra persona, lo primero que pensamos es Jesús. Jesús. El Señor Jesús es el Señor de toda compasión. ¿Ha sentido usted compasión por alguna persona alguna vez? Créame que la compasión suya comparada de Jesús es, con todo respeto, una vergüenza. Nadie se le puede igualar al Señor en su compasión, en su bondad, en su misericordia. Él es el Señor de toda compasión. Él puede tener compasión de nosotros. Podemos llevar nosotros nuestras necesidades a Jesús, porque Él tendrá compasión de nosotros, aun cuando parece que ni siquiera nos escucha. Aun cuando parece que hemos orado por esa situación mucho tiempo y todavía no tenemos la respuesta, podemos confiar en el Señor. Mateo 9:36 nos dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él miraba a las multitudes. Él tenía compasión de las multitudes. Él lloró viendo a Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Cómo quise abrigarte como la gallina que abriga sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. ¿Cuántos en esta tierra han escuchado el mensaje de Jesús?
¿Cuántos en este mundo han vivido y han escuchado a Jesús, pero nunca han entregado su vida a Él? Nunca han querido aceptar la compasión de un Dios que vino a este mundo a morir por sus pecados. Tenemos a un Salvador compasivo que puede solucionar más que las necesidades físicas. Puede dar solución a la necesidad que nadie más puede solucionar. Él es Dios y es Dios compasivo. El segundo punto, vemos Jesús tiene compasión de un enfermo. Versículos 33 al 35, que dicen: entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata. Esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús tuvo compasión de este hombre. Al igual que la compasión que tuvo por las demás personas que salvó, que sanó. Pero vemos un lado de la compasión de Jesús que no vemos con otras personas. Él se lleva a este hombre aparte. Un lugar privado, sin distracciones. Posiblemente él quería aminorar la euforia de las multitudes que lo buscaban por las razones equivocadas. Pero creo, hermanos, que la motivación principal en Jesús fue su compasión. Lo lleva a solas y comienza a comunicarse con una persona que no podía escuchar. Se empieza a comunicar con él. Recordemos, hermanos, no podía oír, estaba sordo. ¿Qué hace usted cuando se enfrenta o cuando llega y conoce a una persona que no puede escuchar? ¿Cómo se comunica usted con esas personas? Hoy en día tenemos un lenguaje de señas. Y esas personas se comunican o se puede comunicar uno con esas personas por medio de ese lenguaje de señas. ¿Qué es lo que hacemos? Si no conocemos bien el lenguaje, cómo hablar, le vamos a hacer señas. Y es lo que Jesús se toma el tiempo, lo mueve aparte, lo lleva a solas y empieza a comunicarse con este hombre a señas. Jesús le introduce sus dedos en los oídos. Jesús escupe y toca la lengua de este hombre. Jesús levanta su rostro al cielo. Jesús suspira profundamente y solamente dijo una palabra: Éfata. Eso es arameo para ábrete, ábrete. Qué forma tan peculiar, ¿no?, de Jesús hacer las cosas. No espere yo que en ningún momento yo vaya a escupir mi mano y tocarlo a usted. Es algo que el Señor hizo. No espere usted que cuando alguna vez usted vea que un endemoniado entra aquí, yo no me voy a poner a preguntarle como Jesús preguntó: dime cuál es tu nombre. Ese fue Jesús el que hizo eso. Eso no es un ejemplo ni una manera que el Señor Jesús dejó para nosotros hacer las cosas. Pero Él empieza a comunicarse de una manera peculiar con este hombre porque Él no podía escuchar. Jesús hace las cosas bien, hermanos. Esta es la manera que Jesús se comunica con este hombre. Cuando nosotros nos encontramos con una persona, nos comunicamos a señas también. Entonces, cuando Él le pone los dedos en los oídos, le introduce los dedos a los oídos, Él le está diciendo, sin palabras, le está diciendo: te quitaré el obstáculo que no permite que tú escuches. Te lo voy a quitar. Cuando Él toca su lengua, sin palabras, Él está diciendo: te voy a devolver la habilidad, le voy a devolver la habilidad a tu lengua de expresarse correctamente. Cuando Jesús suspira, hermanos, el hombre no pudo escuchar su suspiro.
pero estaba cerca de él. Es muy probable que este hombre pudo sentir el suspiro del Señor, pudo sentir el aliento, pudo ver cómo su pecho se movía en ese momento, como dándole a entender, me importas, eres importante para mí, tengo cuidado de ti. Y cuando Jesucristo voltea su rostro y mira al cielo, sin palabras le dice a este hombre que no podía escuchar, el poder que está a punto de sanarte no viene de mí, viene de Dios. Se estaba comunicando con este hombre que no podía escuchar. Al exclamar Jesús, Éfata, dice la Escritura que en ese mismo instante sus oídos fueron abiertos y el impedimento de su lengua desapareció y hablaba con claridad este hombre. Jesús le da la solución a algo que a este hombre había atormentado por mucho tiempo. Algo que la gente miraba como una afrenta de parte de Dios, algo que hacía de este hombre un ciudadano de segunda clase, una persona marginada. Te recuerdo, hermanos, Jesús es un Dios, un Salvador compasivo, que todo lo hace bien. Todo lo hace bien Jesús. Al igual que este hombre, hermanos, Jesús nos libró del control del pecado que nos atormentaba a cada uno de nosotros. Cuando Él venció al pecado en la cruz del Calvario. Jesús, hermanos, borró la condenación del pecado sobre nuestras vidas. Un pecado que ofendía a Dios. Ahora tenemos la justicia de nuestro Señor, nuestro Salvador compasivo. Ya no somos ciudadanos de segunda clase, somos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios si tú has venido en fe. Si tú eres salvo, eres un hijo de Dios. Dios te ha dado la habilidad, el poder de ser llamado su hijo. Él todo lo hace bien. Nuestras vidas están en su control, hermanos, siempre. Siempre. No importa lo que estemos pasando. Él está en control. No importa quién hable de nosotros. Él está en control. No importa quién se levante en nuestra contra. Él está en control. Aún sean las personas más cercanas. Él está en control. En todo momento. Él hace las cosas bien. Bien. Hoy en día, hermanos, muchos dudamos de el mover del Señor en nuestras vidas, de su control. Me recuerdo, hermanos, hace tiempo, en un tiempo de mi vida, cuando yo estaba pasando una situación difícil. Difícil, hermanos. Una situación que con esa situación me daban ganas de levantarme y correr, desaparecerme. Habían ataques por diferentes lugares, de diferentes personas. Y un domingo, cuando estoy en la iglesia, una hermana se me acerca y me dice que tenía un mensaje de parte de Dios para mí. Y esta hermana me dice que el Señor quería que yo supiera que Él me decía que no los quitara yo de mi camino, que Él los iba a quitar.
se lo voy a dejar a su conciencia, a su pensamiento. Unas horas, un par de días, una de esas personas que hablaba mal de mí, muere. Yo no deseaba su muerte. Yo comprendí que era la voluntad de Dios. Y había más. Yo no deseaba la muerte de ninguna otra persona. Y el Señor me los quitó. No los quitó de la manera como yo pensaba que los iba a quitar, pero los quitó. Tenemos un Dios de compasión, hermanos. Que cuando venimos a Él y oramos, le suplicamos, le pedimos su socorro, su ayuda, Él sabe hacer las cosas. Él no ignora nuestro clamor. Él entiende la necesidad que hay en nuestras vidas. Y Él permite las situaciones en nuestro camino porque tiene algo que enseñarnos. Él quiere que aprendamos algo. Y mientras no aprendamos eso, seguirá la situación. O volverá a ocurrir la situación. Hace muchos años, cuando yo era joven, ya no soy joven, iba a una convención de jóvenes a Chicago. Yo estaba leyendo un libro. Y en ese libro cristiano había un ejemplo de un cierto tipo de alfarería. Donde el alfarero, después de haber formado la vasija, mete, como todos los alfareros me imagino, mete la vasija al horno para que se empiece a cocer el barro. Y mientras está cociéndose, la manera que el alfarero sabe cuándo esa vasija está lista es que saca la vasija momentáneamente. No sé si así lo hacen todos los alfareros, desconozco de la alfarería, pero este ejemplo que daba este autor decía, saca el alfarero la vasija y la golpea. La saca del horno y le da golpes. Y el sonido que hace esta vasija tiene que ser un sonido que sea agradable a los oídos del alfarero. Y cuando es agradable ese sonido, la saca. Mientras ese sonido, cuando la golpea, no sea agradable a sus oídos, dice, todavía no está lista y la vuelve a meter al horno. Y él decía, de esa manera es que obra Dios en nuestras vidas. Cuando pasamos por situaciones difíciles, estamos pasando por un horno. Y mientras que no estemos listos, mientras que no hemos pasado la prueba, los golpes que llegan a nuestras vidas, mientras que no aprendamos a darle gloria a Dios, mientras que no aprendamos a agradecer a Dios por las situaciones, mientras que no aprendamos a confiar en Dios por lo que está pasando, no pasamos la prueba. Y el Señor nos mantiene en el lugar de la prueba o nos vuelve a meter en el horno porque Él quiere. Él no quiere que suframos, Él no quiere que estemos dolientes, pero Él quiere que aprendamos. Él quiere que sus hijos crezcan. Y es por eso que el Señor hace esas cosas. Hoy en día, hermanos, todos en este mundo, o más bien muchas personas viven pensando que son hijos de Dios. Admiran a Jesús, pero no lo conocen. Miran a Jesús como un hombre que fue sabio, un hombre que tuvo bonitas enseñanzas, un hombre que deberían de imitar. Lo admiran, pero no lo conocen. Eso nos lleva
al tercer punto y último punto de este mensaje, la admiración de la gente. Marcos 7, 36 al 37, gracias. Dice, Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Cuando este hombre, hermanos, fue sanado, Jesucristo le ordena a este hombre y a los que estaban con él que no dijeran nada de lo que había pasado. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido esta persona? Llevaba mucho tiempo, pero mucho tiempo sin hablar. Y ahora el hombre que le da sanidad le dice, sigue callado, no digas nada. Estas personas, dice las Escrituras, que entre más les ordenaba, más hablaban. Posiblemente hubiéramos hecho lo mismo, hermanos. Y no estoy apoyando. Fue una orden de Jesús que se callaran y fue desobediencia, fue pecaminoso el que ellos no se callaran, el que ellos hablaran. Fue pecaminoso. No es la primera vez que vemos a Jesús mandar a las personas a quedarse calladas o calladas. Cuando también los demonios declaraban quién era Jesús, Jesús los mandaba a callar. En este caso era un poco diferente porque Jesús no aceptaba el testimonio de seres que no estaban dispuestos a doblegarse ante su autoridad. Los demonios no estaban dispuestos. Cuando decían Jesús, el Hijo de Dios, Jesús los mandaba a callar. Además, tampoco Jesús quería tener una asociación o que la gente asociara a los demonios con Él. Pero a estas personas les da una orden de no decir nada. Hermanos, ya la fama de Jesús había extendido. Ya muchos habían escuchado. Las personas mismas que trajeron a este hombre habían escuchado de esas sanidades que Jesucristo había hecho. Muchos habían escuchado. La gente buscaba a Jesús porque habían escuchado que sanaba, que daba de comer. Pero buscaban entonces a Jesús por las razones equivocadas. Ya Jesús había dado señales que identificaban quién era Él. Si el libro de Marcos, si el Evangelio de Marcos terminara con el capítulo 8, versículo 36, donde termina la primera sección, 26, perdón. Marcos hubiera logrado su objetivo. Él le hubiese dado suficiente evidencia de quién es este hombre del cual habla. Que Jesucristo es el Mesías. Ya Jesús había dado suficientes señales que identificaban quién Él era. El que no viera, hermanos, esto por su cuenta y le reconociera como el Mesías, estaba ciego. Y solo le buscaba por lo que Jesús podía ofrecerles. Es por eso que Jesús les manda a callar. Es que cuando estas personas iban y le decían, Jesucristo sanó a una persona que no podía escuchar ni hablar bien, ha quedado sano. Ellos no le estaban explicando a las personas, no le explicarían a las personas la razón por la cual Jesús vino. Ellos simplemente le iban a decir, sanó. No iban a comunicar las enseñanzas que habían escuchado de Jesús. No iban a hacer que las personas que escucharan entendieran en realidad quién Jesús era. Decirle a otros sobre el milagro era solo dar un testimonio de Jesús a medias. Por eso cuando predicamos nosotros no apelamos a que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo no. Tenemos que confrontar a las personas con su pecado. Tenemos que decirles que comprendan que están ciegos, que están sordos, que están cojos espiritualmente hablando.
Que seguramente muchas bendiciones, y lo hemos experimentado, muchas bendiciones vienen después de venir al Señor Jesús. Pero el que le busca a Jesús porque Jesús tiene un plan maravilloso para su vida, solamente lo está buscando por razones egoístas. Jesús es Dios. Sí es un Dios compasivo, pero es Dios, es soberano. Jesús no se entregó en la cruz del Calvario porque prefirió morir antes que pasar una eternidad sin ti. Él es soberano, Él no nos ocupa, no nos necesita. Y eso debe de engrandecer nuestro agradecimiento por Él. Porque no nos necesitaba, pero murió por nosotros. No tenía que dejar su trono en el cielo, pero Él lo hizo por amor a nosotros. No tenía que, no nos necesitaba. Él fue Dios siempre, y con nosotros o sin nosotros siempre será Dios. Tenemos que hacerle a las personas entender que estamos necesitados, que nuestra necesidad de Jesucristo va más allá de una necesidad física, temporal. Jesús es un Salvador compasivo que todo lo hace bien. Un comentarista que estaba leyendo apunta al capítulo 36 de Isaías cuando está hablando sobre este pasaje. El capítulo 35 de Isaías tiene una aplicación inmediata o del tiempo. Habla de la devolución de los expatriados, los que fueron llevados cautivos, que iban a regresar del cautiverio. También tiene una aplicación a un futuro que aún está por venir. Pero Isaías 35 también, hermanos, nos muestra una imagen gloriosa de lo que Jesús hizo por nosotros. Isaías dice en el capítulo 35, Dios mismo vendrá. Y Dios mismo vino a esta tierra. Dios mismo vino. Versículo 2 al 6 dice, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará con júbilo. ¿Cuántos podemos dar gloria y honra al Señor porque Él nos sanó de una enfermedad espiritual? Éramos espiritualmente ciegos, espiritualmente sordos, espiritualmente cojos. Pero aún más que eso, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios mismo vino. Dios mismo nos salvó. Ahora podemos ver, ahora podemos oír, ahora podemos saltar, ahora podemos cantar. La gente, hermanos, al final de este milagro estaba asombrada, dice la Escritura. Muy admirada por Jesús o de Jesús. No sabían lo significativo de lo que decían, pero decían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. En verdad, todo lo hizo bien, fue perfecto. Pero una admiración en sí sola no fue lo que nos salvó a nosotros. Nos salvó el reconocer a Jesús como Salvador en fe. Nos salvó reconocer que Él es nuestro amo, que a Él nos debemos, que debemos de seguirle a Jesús como discípulos de Él. La admiración de Jesús por sí sola jamás
ha salvado a nadie. Yo te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Dale gracias al Señor en este momento. Porque así como sanó al sordo de su enfermedad, nuestro Mesías compasivo nos sanó de nuestra pecaminosidad. Medita, hermanos, en este momento sobre ese versículo en Hebreos 10:14 que nos dice, porque por una ofrenda, esa ofrenda fue una ofrenda perfecta, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Él te ha hecho perfecto para siempre. ¿Lo merecías? Jamás. Merecíamos lo opuesto, merecíamos ser condenados para una eternidad en el infierno. Pero por su ofrenda, ese sumo sacerdote, que es sumo sacerdote y a la misma vez el sacrificio, se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario por nosotros. Por una ofrenda Él nos hizo perfectos. Perfectos en nuestra posición en Cristo. No somos perfectos. Seguimos fallándole a Dios. Pero Él nos ha hecho perfectos en nuestra posición. Hemos sido vestidos de Jesús, de su justicia. Y cuando el Señor Dios Padre mira hacia nosotros, Él mira la perfección de su Hijo, porque mira a su Hijo en nosotros. Jesús nos ha mostrado compasión, querido hermano. Él nos ha mostrado compasión sanándonos de nuestra pecaminosidad cuando no tenía que hacerlo. Dale gracias a Él en este momento. Dale la honra y la gloria en este momento. Y no solamente en ese momento, busquemos hacerlo todos, pero todos los días de nuestra vida. Jesús nos sigue mostrando compasión cuando está con nosotros en cada paso de nuestras vidas. Él se cumple a la perfección las promesas que los que se casan se prometen. Él está con nosotros en la enfermedad, en la pobreza. Él es fiel. Él nunca nos desamparará. Dale gracias, querido amigo, en este momento, querido hermano. Y para ti que eres amigo, que estás escuchando en este momento, quiero decirte que Jesús es la solución al estado pecaminoso en el cual te encuentras. Un estado pecaminoso que te separa por la eternidad de Dios. Porque Dios es bueno, pero Él también es justo. Él no puede dejar el pecado sin castigo. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga de tu pecado es la muerte. Y esto habla de una muerte espiritual, una separación eterna de Dios. Una desdicha, un dolor perpetuo. Pero también la Escritura nos dice que el regalo para nosotros fue Jesucristo. Él fue la dádiva
que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio que te toca a ti pagar. Y solamente es por fe que tú pongas tu fe en Jesús y podrás ser salvo. Ruégale, así como rogaron estos hombres que trajeron a este sordo a Jesús. Ruégale a Jesús en este momento. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele que te perdone. Vive para Él. Vive para Jesús. Vive obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos, esforzante por obedecerlos. Haz de Jesús tu amo. Conviértete en un discípulo de Él. Te damos gracias, Señor, por esa tu palabra. Te damos gracias porque tú eres ese Dios compasivo que todo lo hace bien. Gracias te damos por nuestra salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, que no tenemos ahora que estar preocupados, Señor, de una eternidad sin ti, sino que podemos estar confiados de que tú lo has pagado todo por nosotros. Tú todo lo hiciste bien. Dejaste tu trono bien. No escatimaste ese ser igual a Dios como a cosa que aferrarte. Y lo hiciste bien. Naciste a través de una virgen porque ese era el buen plan. Viviste una vida perfecta, bien. Moriste en la cruz del Calvario siendo perfecto. Pero al tercer día resucitaste, Señor. Y te damos a ti la gloria y la honra por nuestra salvación. La salvación, Señor, que tú lograste por nosotros, para tu gloria y para tu honra.